Listo. Entonces, la idea, Nicole, era, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado como el eje de ese artículo? Sería el uso de una transformación matemática para resolver problemas de la teoría eléctrica, ¿cierto? Ujú. Entonces, la teoría eléctrica sería como la motivación. Entonces, la teoría eléctrica es una motivación, entonces nosotros creamos como un contexto para que las personas digan, bueno, qué chévere esto, ¿cierto? Entonces, ese es un principio. Pero la herramienta se llama la transformación de Byers. Entonces, Sí. y lo que queremos hacer es que queremos presentar una herramienta. Entonces, yo lo que voy a hacer es que a ver, voy a resolver uno de los problemas que tenemos ahí en el grupo y te voy a mostrar algo un poco más avanzado del electromagnetismo, que es más chévere, porque, por ejemplo, sería como graficar las líneas de campo de un imán, ¿cierto? Entonces, y acá lo que hacemos no es resolver ecuaciones trigonométricas con la transformación de Weierstrass, sino que hacemos otra cosa. Lo que hacemos es que hacemos integrales, ¿cierto? Y esta para las integrales, esto sería como una sustitución universal. Y la idea de todos estos artículos es mostrar en la audiencia los problemas de física. Cuando yo tengo un problema de física teórica, tengo un modelo, llego hasta cierto punto y de ahí para el computador, ¿cierto? Sí. Entonces, todos estos problemas son eh, decididamente computacionales, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. La transformación de Weierstrass. Ven, yo paro de compartir pantalla en el PC y te la voy a compartir por acá. Dale. Vamos a ver si también podemos ver acá. Sí, creo que sí. Un segundo. Muy bien, entonces esto se llama, bueno, se llama la sustitución de Weierstrass. Entonces, esto es Weierstrass substitution. Substitution, ¿cierto? Entonces, la idea es que nosotros, por ejemplo, podamos considerar un problema que tiene senos, cosenos, tangentes y convertirla en una sola variable, ¿cierto? Nosotros, cuando examinamos el problema de equilibrio de cargas eléctricas, entonces dimos con esta ecuación. 2 seno al cuadrado de teta, coseno de teta, que multiplica a la raíz de 3 más la cotangente de teta al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿cierto? Bueno, perfecto. ¿De dónde sale este modelo? Esto es una ecuación trigonométrica, Nicole, que nosotros podemos identificarla a partir de un problema de equilibrio electrostático. ¿Sí o no? Sí, el que dibujamos la vez pasada. Exactamente. Entonces, volvámoslo a calcular rápidamente. Este es sencillo de calcular. ¿Y qué tenemos nosotros? Teníamos una carga eléctrica en el origen, ¿cierto? Entonces, que Sí. era una carga eléctrica negativa. Muy bien. Entonces, esta carga eléctrica negativa, es bueno colocarles etiquetas a estas cargas. Ya te explico por qué. Esto sería Q3 igual a menos Q, ¿cierto? Esta otra carga de acá, entonces, como es de otro signo, pongámosle rojito. Listo. Dale. Pongámosle rojo y la copiamos
y la pegamos por acá. Entonces esto es uno, 2, 3 por acá y también uno, 2, 3 por acá. Observa que acá lo que yo estoy haciendo es que le estoy dando cierta simetría a este problema. Para que haya equilibrio, de alguna forma tiene que haber cierta simetría. Ya cuando estemos hablando de mecánica cuántica, yo te puedo explicar qué implicaciones tiene romper una simetría. Tiene implicaciones muy importantes. Todo lo que nosotros vemos en la vida, todo lo que vemos es porque se ha roto una simetría. Donde no hay una simetría rota, no lo vemos. Si olemos, por ejemplo, ¿qué olor te gusta a ti? El de café, chocolate. Esos olores son buenos y esos olores son aromáticos y son aromáticos que tienen cierto grado de asimetría y por eso los podemos oler. Entonces, el rompimiento de simetría en las estructuras geométricas implica que yo las puedo ver. Cuando las estructuras geométricas son muy simétricas, nosotros no las podemos ver y se nos es difícil percibirlas, ¿cierto? Eso también se llama, en mecánica cuántica se llama degeneramiento, que no sé si viste eso con Héctor en el curso de Moderna, el No, la concepto de verdad no. degeneramiento. El concepto de degeneramiento es que hay un sistema, por ejemplo, que puede existir en tres formas diferentes, ¿cierto? O ponle tú que tú tienes tres canicas en una bolsa, tienes tres canicas. Ven, te hago el ejemplo con estas de acá. Mira, acá tengo tres átomos de hidrógeno. Meto yo esto en una bolsita y yo te pregunto de cuántas formas puedo configurar yo estos tres átomos de hidrógeno de una sola forma. Porque si tú los intercambias como son indistinguibles, Ah, no sí. importa, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería si en cambio, qué sucedería si en cambio yo hago esto? Yo cojo y tengo una roja, una negra y una blanca. Y entonces ahí sí yo comienzo, bueno, pues esta es una forma para organizarlas, ¿sí o no? Esta es una forma. Puedo comenzar a permutar y me voy a dar cuenta que existen 6 formas para organizarlas. Y resulta que la naturaleza se puede organizar de esas 6 formas, pero es igualmente probable encontrar en la naturaleza cualquiera de las 6 formas. ¿Cuál de las formas vas a ver tú? Si son igualmente probables. No vas a poder ver ninguna. Una de esas tiene que ocurrir con mayor probabilidad para que tú la puedas ver. Y para eso tienes que romper la simetría, Ya entendí el ¿cierto? punto. Entonces, esa es la base de la física estadística. Y este problema es un problema que tiene simetría y la simetría típicamente da origen al equilibrio. Acá lo que voy a hacer es que voy a colocar otra carguita, pero entonces lo voy a colocar acá otro color y la voy a ubicar por acá, ¿cierto? Muy bien, bueno, yo coloqué esto en el final de la página y no supe por qué. Entonces, qué raro, pero bueno. Subamos esto hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Muy bien. Entonces, acá yo voy a decir que esta carga de acá, esta es la carga Q1 igual a más Q. Esta es la carga Q2 igual a más Q. Y esta carga de acá es simplemente una carga más Q mayúscula. Y esta es la carga que yo quiero equilibrar, que yo la puedo mover sobre el eje X para equilibrarla. Cuando yo utilizo la ley de Coulomb, lo primero que tengo que hacer es que tengo que determinar cuáles son las distancias entre las cargas que están afectando mi carga más Q. Acá tengo tres distancias importantes. Y obviamente yo necesito saber las coordenadas de las cargas. Entonces lo que yo sé es esto. Acá, esta distancia que hay entre el origen y esa carga vale a raíz de 3, o más bien escribámoslo en notación arábica, raíz de 3 por a medios. Esta distancia que hay entre esta vertical
y este punto de acá es S. Este ángulo de acá es teta. Esta distancia de acá es a medios. Y esta distancia de acá también. Muy bien, como estos dos triángulos son semejantes, Nicole, tú puedes inferir que este ángulo de acá también vale teta. Ujú, ¿Sí o no? sí. Bueno, entonces está bien. Entonces, Está funcionando. ¿ahora qué tengo que Esto hacer? Voy a hacer un funciona. diagrama No. de cuerpo libre sobre esta carga en azul clarito. Listo. Entonces, ahí tengo en cuenta ahí sí es donde tengo en cuenta los signos. Bueno, pero Entonces, le cambiaron como es el proceder positivo, mira, frenético que positivo, tenía. positivo es repulsivo, Sí, ¿cierto? Ujú, para poder moverse demasiado a no moverse. O claro. no sé qué viene peor. Esta sería la fuerza F2. Sí. Positivo, mira, positivo, positivo, también es repulsivo, ¿cierto? Sí. Esta sería la fuerza F1. Y acá entonces tengo positivo, negativo, atractivo, ¿cierto? O sea que esta sería la fuerza F3. Y el equilibrio, ¿qué requiere el equilibrio? Entonces, equilibrium requires que F1 más F2 más F3 sea igual a cero. Eso es lo que requiere el equilibrio, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como eso lo requiere el equilibrio, yo puedo descomponer las fuerzas en componentes X y Y. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Para ser más ilustrativo, yo voy a coger cada fuerza y la voy a descomponer en componentes rectangulares en diferente color. ¿Listo? Ok. Entonces, las componentes en X las voy a denotar en azulito. Entonces, esto sería F1X. Está lloviendo por ahí en la U, Nicole. Sí. Ahora llueve en todo lado a toda hora. Qué pereza. Sí, terrible. F1 la componente en X de la fuerza 1, la componente en X de la fuerza 2 y la componente en X de la fuerza 3. Ujú, ¿Cierto? Muy bien. Y acá, entonces, voy a colocar las componentes en Y, las coloco así, en rosadito. La componente en Y de la fuerza 1, la componente en Y de la fuerza 2 y la componente en Y de la fuerza 3. listo. Tengo que colocarle a cada una su vector unitario correspondiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, esta sería F3Y en direcciones Y, ¿cierto? Esta F2Y en direcciones Y. Tengo que hacer acá algo económico, la economía de la tablet. Esta sería, por ejemplo, también en dirección Y. Ahora me queda entonces en dirección X. Esta es EX. Esta también sería la componente en X de la fuerza 2 y esta sería la componente en X de la fuerza 3. Y sumamos.
Todo lo que esté en rosado, entonces lo factorizamos, y lo que esté en azul también, ¿cierto? Sí, Y esto tiene que ser el vector cero. Como esto es un vector, esto tiene que ser el vector cero, el vector nulo. Entonces me queda f1x más f2x más f3x nx más f1y más f2y más f3y en direcciones y, y esto es igual a cero. ¿Cuándo un vector es igual a cero? Cuando todas sus componentes son cero. Entonces de acá lo que nosotros podemos inferir es esto. Podemos inferir que tenemos que la sumatoria de fuerzas en X, que sería igual a F1X más F2X más F3X es igual a cero. Listo, y esta va a ser nuestra ecuación 1. listo. Y también podemos inferir que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a F1Y más F2Y más F3Y y va a ser igual a cero. Y esta sería la ecuación 2. Listo. Listo. Muy bien. Ahora, si volvemos y al diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacer acá algunas cosas. Primero que todo, ya nosotros hemos determinado la dirección de las fuerzas simplemente con los signos de las cargas. Entonces, hasta ahí, digamos, vamos muy bien. Pero necesitamos descomponer cada fuerza en sus componentes, ¿cierto? Ujú. Entonces, y cuando tengamos las componentes, las vamos a utilizar en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Entonces, yo, por ejemplo, diría yo que yo haría como algo así. Por ángulos opuestos por el vértice, este ángulo de acá vale teta y este ángulo también vale teta, ¿cierto? Entonces, esto sería F2 acá, esta sería, por ejemplo, F1 acá, y por acá tendríamos F3. Yo te voy a explicar por qué estoy graficando estos vectores así. Mira que F1 claramente, perdón, este es F3, no es F1, es F3. Mira que F3, Nicole, claramente F3 no tiene componentes en Y, ¿sí o no? Simplemente una componente en X en esta dirección, Ujú. ¿cierto? Lo que yo necesito saber es cuánto vale, lo voy a hacer en otro color acá, cuánto vale esta que es F2X y esta de acá que es F13, que es F2Y. También necesito saber cuánto vale esta de acá que sería F1X y esta de acá que es F1Y. Y recuerda que ambos ángulos, tanto este ángulo es teta como este otro también. Sí, Estos ángulos de acá son una mera construcción geométrica, ¿cierto? Muy bien. Dicho esto, así como lo tengo yo voy a coger y primero, antes que nada, necesito saber quiénes son las magnitudes de la fuerza. ¿Por qué? Mira de acá, tú puedes ver con claridad que la componente F2X es igual a la magnitud de F2 por el coseno de teta. Acá,
F1X es igual a la magnitud de F1 por el coseno de teta. F1Y y F2Y, entonces, ¿cuánto valen? Bueno, entonces ponme cuidado. Acá tenemos que hacer algo de trigonometría. Listo, entonces acá tenemos que hacer algo de trigonometría y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si yo cojo y miro dónde está la carga que a mí me interesa analizar, esta carga que a mí me interesa analizar, ahí en esa carga, Nicole, voy a dibujar un sistema de ejes. Como yo ya había nombrado este eje acá Y, entonces este no lo puedo nombrar Y, lo voy a nombrar Y'. Listo. Y este eje de acá lo voy a nombrar como X'. Mira que el eje X y el eje X' coinciden, ¿cierto? Ujú. Entonces, en el sistema X', Y', te tengo una pregunta. ¿La fuerza F2 está en qué cuadrante? En segundo. No, F2 estaría en el primero, mira. Mira el sistema de ejes X', Y'. Este Ah, sería el sí. primer cuadrante, ¿cierto? Ujú. Este sería el segundo. Este sería el tercero. Y este sería el cuarto. ¿En qué cuadrante se encuentra la fuerza F1? En el cuarto. Muy bien. Y en el cuarto cuadrante, coseno de teta es positivo, pero el seno de teta es negativo. Y en el primer cuadrante ambos son positivos. El seno de teta es mayor que cero y el coseno de teta es mayor que cero. Esta conversión es muy importante valorar, para tú poder valorar cuánto vale F1Y. Mira que F1Y, bueno, acá me equivoqué yo porque esto no es F1Y, sino F2Y. Mira que F2Y, como estamos en el primer cuadrante, va a ser positiva porque el seno en el primer cuadrante es positivo, o sea que esto es la magnitud de F2 seno de teta. Y F1Y va a ser negativo porque estamos en el cuarto cuadrante donde el seno es negativo. Esto sería menos la magnitud de F1 por el seno de teta, ¿cierto? Ahora, el ángulo que forma F3 con el eje X positivo, observa Nicole que este ángulo, observa con atención, este ángulo de acá, esto es un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Coseno de 180 grados es -1 y seno es 0. Eso significa que F3X es simplemente menos la magnitud de F3 y F3Y es 0. Listo, muy bien. Siguiente paso. El siguiente paso es el siguiente. El siguiente paso que tenemos nosotros es eh, mm, coger, coger y escribir las magnitudes de la fuerza. Para eso, como las magnitudes de las fuerzas eléctricas o gravitacionales dependen de la distancia, entonces necesitamos saber, te las voy a etiquetar acá en blanquito, esta distancia entre esta carga Q2 y la carga de interés, ¿cuánto vale? Esta distancia también, ¿cuánto vale? ¿Cierto? ¿Y cuánto vale esta distancia? Necesitamos saber esas tres distancias. Esta distancia acá es horizontal, esa es muy fácil, mira. Vale raíz de 3a medios más s, esa es fácil. Ujú. Las que no son tan fáciles, o sí son fáciles, pero pues hay que pensar un tris, son donde se forman triángulos así.
Esto es teta, esta es la distancia que estoy buscando, esto es S y esto es A medios. O sea que D al cuadrado es igual a S al cuadrado más A al cuadrado sobre 4, ¿cierto? O sea que D es igual a la raíz de S al cuadrado más A al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces, pero yo no quisiera trabajar con S, Nicole, quiero trabajar con teta, no con S, porque mira que al principio me están diciendo, venga, hay una ecuación Sí, trigonométrica. Hay que ser muy, muy hábil para saber, según lo que le piden a uno, cómo trabajar con las variables, ¿cierto? Entonces acá yo puedo decir, mira, la tangente de teta es igual al opuesto que es A medio sobre S. ujú, O sea que esto me da A sobre 2S. Si yo despejo de acá, yo puedo decir que S es igual a medios por 1 sobre la tangente de teta. O sea, A medios por la cotangente de teta, ¿cierto? Un despeje muy sencillo. Recuerda que los despejes sencillos no hay que saberlos hacer. Uno no tiene que saber hacer nada, ¿cierto? sí, hasta el momento Entonces, todo muy sencillo. sí, pero igual cuando las cosas son sencillas y uno no las sabe, no es problema. Eso es importante porque eso tiende a frustrarlo a uno sin necesidad. Y uno dice, ¿cómo es que esto yo no lo sé? Pues porque uno no lo sabe. Así de sencillo. ¿Sí me entiendes? Entonces, si el único problema con uno no saber algo es no querer aprenderlo, eso sí es un problema. Pero si uno no lo sabe y lo quiere aprender, pues no hay problema. Como ese vale esto, Nicole, yo puedo reemplazar acá y me va a quedar esta distancia, me queda como la raíz de S al cuadrado, que sería A al cuadrado sobre 4 cotangente al cuadrado de teta. Porque ya vimos que S es A medios cotangente de teta. Elevo todo al cuadrado, me queda al cuadrado sobre 4 cotangente cuadrado más A al cuadrado sobre 4. Acá lo Ujú. que voy a hacer, Nicole, es que voy a factorizar el El A A cuadrado sobre cuadrado sobre, 4. exactamente, A cuadrado sobre 4. Y me queda 1 más cotangente cuadrado de teta. ¿Tú conoces alguna identidad que yo puedo utilizar ahí? Para 1 más cotangente al cuadrado. Cotangente al cuadrado es 1 sobre cero. Este, 1 más cotangente cuadrado sería 1, sería cosecante cuadrado. Si no recuerdas esa identidad, no hay problema. Ya te voy a mostrar cómo sale facilito. Eso es re fácil. Mira. Entonces acá esto vale cosecante cuadrado de teta y esto me quedaría como A al cuadrado sobre 4 cosecante al cuadrado de teta y esto simplemente es A medios por cosecante de teta, ¿cierto? Ahora, un pequeño recorderis. Vamos a ver un pequeño recorderis. Acá voy a escribir lo siguiente. Voy a escribir eh, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, ¿sí o no? Ahora, Sí. pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría, Nicole, si yo cojo esta misma ecuación de acá y la divido por seno cuadrado en ambos lados? Vamos a ver, listo. Entonces esta ecuación de acá me queda
Este término vale 1. Oh. Coseno sobre seno vale Ah, de cotangente. ahí sale. Exactamente, muy Sí. bien. ¿Sí ves? Mira, mira, buena Sí, sí, observación. sí, sí, sí. Y esto es cosecante cuadrado de teta. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda 1 más la Ah, cotangente cuadrado secante. de teta igual a la cosecante cuadrado de teta. De manera Ujú. similar, yo podría hacer lo mismo, pero dividiendo no por seno cuadrado, sino por coseno cuadrado. Voy a dividir acá por coseno cuadrado. Y si yo divido por coseno cuadrado, entonces obtengo, esto es tangente cuadrado de teta. Esto es 1 y esto es secante cuadrado de teta. Entonces la identidad me va a quedar como 1 más tangente cuadrado igual al secante cuadrado de teta, ¿cierto? Muy bien. Ahora que ya tengo las distancias, puedo decir la magnitud de la fuerza F1 es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y me vengo para el diagrama. La fuerza F1 es donde Q1 repele a más Q mayúscula. Ahí no utilizo el signo porque es una magnitud. Esencialmente el signo lo utilizo yo para saber hacia dónde va la fuerza. Sí. ¿Cierto? Y ya. Entonces, ¿esto cómo sería? Me quedaría como Q dividido Q mayúscula sobre D al cuadrado, pero yo ya sé cuánto vale D. Entonces sacar D al cuadrado es muy sencillo. Esto me va a quedar como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q por Q dividido entre A al cuadrado sobre 4 cosecante al cuadrado de teta, ¿cierto? Y esto me queda, se me va el 4 con el 4, me va a quedar 1 sobre pi epsilon sub 0 A al cuadrado que multiplica Q por Q mayúscula y el cosecante al cuadrado va a subir como un seno al cuadrado. Esa es la magnitud de la fuerza F1. Ahora vámonos con la magnitud de la fuerza F2. La magnitud de la fuerza F2 es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 Q por Q sobre D al cuadrado, otra vez sobre D. Es decir, es la misma vaina. Es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué me queda a mí? Me va a quedar Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado por el seno al cuadrado de teta. Ujú. Eso significa que la magnitud de F1 es igual a la magnitud de F2. Listo. Ok. Puedo esperar yo que la magnitud de la fuerza de F1 sea igual a la magnitud de la fuerza F2 y yo puedo esperar eso. ¿Cierto? Eso es algo lógico por la simetría. Sí. Entonces, ahora voy con la magnitud de la fuerza de F3, que esta sí es un poco diferente. La magnitud de la fuerza de F3 va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica Q por Q sobre
la raíz de 3a sobre 2 más s todo al cuadrado. Y esto me queda como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 q por q sobre raíz de 3a medios más a medios cotangente de teta al cuadrado. Si reemplazo s, entonces esto me va a quedar así, factorizo a cuadrado medios, entonces esto me queda como q por q mayúscula sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre a medios que multiplica a la raíz de 3 más la cotangente de teta todo al cuadrado. Esto me queda como q por q sobre pi epsilon sub 0 por 1 sobre a al cuadrado sobre 4 que multiplica la raíz de 3 más la cotangente de teta todo cuadrado, ¿cierto? Entonces se me va este. Venga, acá me faltó el 4. Sí, ahí faltó el ¿Con, cuatro, eso te iba a decir. con cuál lo voy a cancelar? Entonces, y la magnitud de la fuerza F3, entonces me vendría a quedar de la siguiente forma. Sería Q por Q sobre pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre la Y raíz de 3 más la cotangente de teta al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, ahora sí, yo ya tengo las condiciones de equilibrio que son las ecuaciones 1 y 2, ¿cierto? Entonces, ecuación 2, equation 2. Para la ecuación 2 tengo F1y ujú, más F2y más F3y. F3y es 0, ¿cierto? F1y es quien es la magnitud de F1 por el seno de teta, pero con un signo menos. Y F2y es la magnitud de F2 por el seno de teta. Esto es 0 simplemente porque la magnitud de F1 y la magnitud de F2 son iguales. O sea que esto aquí ya naturalmente es 0. Esta se va con esta se va con esta. O sea que en Y no hay necesidad de pensar mucho. El problema es en X. Entonces, equation 2, perdón, equation 1. En X, entonces tendría F1X más F2X más F3X. Esto me quedaría como la magnitud de F1 por el coseno de teta más la magnitud de F2 por el coseno de teta más la magnitud de F3 en X. Bueno, entonces esto sería menos F3X. Como la magnitud de F1 y F2 son la misma, esto me va a quedar acá como 2 veces la magnitud de F1 por el coseno de teta menos la magnitud de F3X. Y esto me va a dar, ¿cuánto vale la magnitud de F1? Q por Q sobre pi epsilon sub 0 al cuadrado seno de teta, o sea que esto me va a quedar acá como Q por Q sobre pi epsilon sub 0 a cuadrado que multiplica a 2 seno cuadrado de teta coseno de teta menos Q por Q sobre pi epsilon sub